Sí, señor. Vale, muchachos, muy buenas noches para todos. Qué bueno tenerlos por acá. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante también, muy, digamos, doloroso para muchas empresas, difícil de manejar para muchas empresas, pero pues la idea es que ustedes sepan cuál es el enfoque que deben tener estos casos y tengan herramientas hoy para abordarlos, ¿vale? Bueno. Antes de arrancar con el tema de hoy, quisiera que hablemos un poquito del caso que dejamos la clase pasada. Bájale, porfa, eso. ¿Qué dudas les quedaron con ese caso? Cuéntenme un poquito. ¿Qué preguntas les surgieron mientras estaban tratando de definir si esa señora era o no era de origen laboral? Pues, profe, la Profe, duda pues que... en el caso mío, era que pues la señora, cuando ella terminaba pues las labores administrativas pues del colegio, ella realizaba sus labores domésticas en la casa. Sí, ella pues Sí. realizaba los oficios como de lavar ropa y todo eso, más que digitaba lo de las notas y todo eso. Entonces, para mí creo que no era una, una enfermedad por origen laboral, porque pues aparte de eso, ella en su tiempo, ya después de terminar las labores pues administrativas, ella se dedicaba a las labores de su casa. Y también lavar a mano y todo eso y estar en constante movimiento con el brazo, pues creo que No, le no afectó a ella. saquemos conclusiones todavía, Claudia. Todavía no me diga, Ah, ¿usted vale. qué dijo? No, quiero saber es, por ejemplo, a usted qué le hizo falta, a usted qué le hubiera gustado tener, qué dato le faltó para usted poder decir era o no era. ¿Qué le faltó? ¿Qué sintió que le faltó? Como en los exámenes, o sea, los exámenes de diagnóstico de ella en sí. ¿Usted viendo la resonancia habría podido decir algo diferente? ¿O cuando hablas de exámenes, es de qué tipo de exámenes? Pues sería el examen ahí aparecía en el cuadro que era, espérame, te digo. Camila, váyanos contando mientras Claudia organiza lo que le faltó. Cuéntanos un poquito, Camila, ¿a ti cómo te Buenas fue? noches, profe. Ujú. Profe, pues, o sea, pues, en análisis del caso, pues, a nosotras, pues, yo lo hice junto con una compañera, Sí. pues, nos hicieron muchos datos, o sea, nos hicieron faltas como mucha información, pues, a ver cómo, o sea, cuál fue la reacción de la empresa o qué medidas tomó la empresa frente a frente a al estado de salud Ok, de por la, ejemplo. de la trabajadora. O sea, por ejemplo, cuando una persona es reintegrada a sus labores después de un cierto tiempo de estar incapacitada, esa persona tiene que ser enviada a una evaluación médica posincapacidad para que un médico laboral emita unas recomendaciones. Ajá. Asimismo, también según ese médico laboral, pues uno se le hace un acta y esa acta uno le asigna unas actividades, ya que esas actividades no vayan a empeorar el estado de salud de la persona. Sí. También tener información como que Solamente, seguimiento a estas... solamente tenía la que te puse ahí y le generaron las restricciones que te puse allí. Sí, exactamente. No Pero, o más. sea, cuando las recomendaciones son dadas por un médico que no es laboral, uno como empresa tiene que enviar al trabajador a una evaluación con un médico laboral para que el médico laboral dé las recomendaciones, a no ser de que esas recomendaciones ya sean emitidas por un médico de la ARL. Miren lo importante lo que está diciendo Camila, ¿cierto? Todos tenemos médico tratante, un fisiatra, un ortopedista, un neurocirujano, un internista. Alguien me está tratando mi enfermedad.
Pero las recomendaciones que hace ese médico tratante deben ser validadas por el médico laboral. Porque el médico tratante sabe de ortopedia, de fisiatría, de neurocirugía, pero el que sabe de trabajo es el médico laboral. Deben ser validadas. Ahora, Camila, ¿en qué año entró a trabajar esta señora? Más o menos. Ella entró a trabajar en el año 96. 96. ¿Usted cree que es frecuente que de la gente que entró a trabajar en los años 90 les falte el examen de ingreso? Sí, ¿Les falten examen periódico? sí, ¿Les falten exámenes de reincorporación al trabajo? sí. Entonces, lo que Camila nos dice, eso, gracias. Lo que Camila nos dice es muy importante y es una realidad hoy. Pero estos trabajadores llevan 20 y 30 años trabajando y muchos de ellos no reúnen todos los papeles que uno quisiera que tuvieran a la fecha, ¿vale? Bueno, ¿qué más, Camila? ¿Qué más le faltó? Cuéntenos a ver. Bueno, profe, también pues vimos que hacía falta como identificar cuáles son los planes de acción de la empresa frente a ante esa enfermedad que diagnosticaron como origen laboral. Entonces, ¿qué medidas tomó la empresa pues para que no se presentaran más casos así? Pues Camila, ¿Qué lo que medidas? decía el ejercicio es que el plan de acción de la empresa fue contratarla a usted para que tratara de hacer una investigación a ver si no era laboral. Sí, o sea, profe, sí, obviamente Ese fue el es único eso, plan. pero entonces, ajá, ese fue mi único plan de Tumbar la acción. calificación. Sí, pero entonces uno queda como que entre la espalda y la pared, ¿no? Porque la empresa ha hecho muy poco, ¿ya? Entonces allí como para uno, con lo poco que tiene la empresa, tratar de tumbar ese dictamen es complicado, ¿ya? O sea, porque lo que le digo es, la empresa ha hecho muy poco para de pronto mejorar el estado de salud de la profesora. Ahí lo único que dice es que lo único que le brindaron fue que ella ya no diera sus clases por el tablero, sino que le brindaron pues medios audiovisuales. Pero entonces en Ajá. las otras actividades que realizaba, ¿cómo le afectaban su estado de salud? ¿Ayudaban a que ella mejorara o empeorara? Entonces, Bueno, no hay todavía, un seguimiento de actividades, todo todavía no eso. me diga, Camila, qué calificación le dio usted. Todavía no me diga qué origen le puso usted. Listo. Entonces, a Camila le faltó documentar lo que vamos a ver en las próximas clases, que es el proceso de reincorporación, que ella nos ha traído varias cositas de lo que es el proceso de reincorporación al trabajo, que es como bien nos lo está sugiriendo ella, la base para usted defenderse de una calificación. La base. Ahora, puede que no del origen. Y digo puede que no del origen porque ustedes llegan a una empresa y ya las personas llevan 20, 30, 40 años trabajando en esa empresa, usted ya no intervino ahí. Y si la persona ya estuvo expuesta, pues la pueden calificar. Pero lo que ustedes sí se pueden proteger con todo eso que nos está diciendo Camila es de la responsabilidad civil, de la plata que habría que indemnizar a esa persona por la lesión que sufrió. Entonces, eh, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces muchos de los, digamos, tips que nos iba dando Daniela, de Camila, de lo que le faltaba para dar algún concepto sobre el tema es del programa de reincorporación laboral. Muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir qué dificultad tuvo? ¿Qué le faltó? ¿Qué información hubiera querido tener para poder hacer esa calificación o esa investigación? A ver, muchachos. Profe, ¿me repite la pregunta? No, la misma. Que quién más nos quiere compartir qué faltó o qué hubiera querido saber para hacer la investigación. También me hubiera gustado saber quién fue la entidad que dio la calificación de origen, si fue la EPS, si fue el Fondo de Pensiones,
Ahí decía ¿Quién Camila, dio los... fue la EPS. ¿La EPS, sí? Ah, no, entonces me comí esa parte. Ah, bueno, profe, entonces estaba ahí, sí, Pues, eso pues sí. Es, pero ¿quién más? Ya ¿qué más? Camila se regó en prosa. ¿Quién más nos va a contar, Profe, Claudia? serían Sí, los dale. antecedentes de factores de riesgo de las anteriores empresas, los Ok, factores de riesgo de las anteriores empresas, está o sea, el bien. registro Digamos de que las... esta señora, eso no lo pusimos allí. Es único trabajo. Siempre ha trabajado en lo mismo. No lo puse, tienes toda la razón, eso falta. Pero de pronto cuando hay menos tiempo de exposición y estamos haciendo una calificación de origen, eso que menciona Camila es fundamental. ¿Qué hacía antes? ¿En qué trabajaba antes? ¿Listo? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? A ver, quiero escucharlos. Profe, tampoco se evidencia que de pronto la trabajadora haya tenido un accidente de trabajo o un incidente que le haya de pronto ocasionado una lesión en el hombro para que fuera esto también consecuencia de su estado de salud o un Vale, no lo antecedente de su estado de menciona salud. porque no lo ha tenido. En ese caso no lo había tenido. Pero es muy importante también referirlo, ¿cierto? Y dentro del proceso de investigación, ustedes ven que el formato les pregunta, ¿ha habido accidentes previos o no? Bueno, muchachos, ¿qué Profe, pasa? Somos en 22 la, personas acá. Dale, Yajaira. también teníamos como la duda de, digamos, la estatura de la profesora y de qué alto está el tablero, ¿no? O sea, si era necesario alzar la mano más arriba del hombro o no. O sea, para ella poder escribir en el momento de la primera cirugía que la incorporaron y dijeron que podía seguir en sus Yajaira, funciones como ¿usted docente. en qué documentos cree que podría encontrar ese tipo de información? En qué documentos podría una empresa encontrar ese tipo de información? Profe, de pronto en el estudio de puesto de trabajo. Sí, señora. Muy bien. ¿Nos faltó? ¿Alguien más le hizo falta el estudio de puesto de trabajo? Sí. Fundamental, muchachos. Fundamental el estudio de puesto de trabajo. Pero, ¿qué pasa con el estudio de puesto de trabajo? ¿Ustedes están seguros de que todas las empresas remiten estudio o análisis de puesto de trabajo para la calificación de origen en primera oportunidad? Pues, profe, en el tema de la EPS, normalmente en los documentos que pide para la calificación de origen, ese es uno de los requisitos del análisis de puesto de trabajo. Correcto, Amparo. ¿Y todas las empresas lo enviarán? Yo no creo, pues, o sea, normalmente, pues las empresas deberían digamos, con el médico laboral de la empresa, mandarle a hacer ese estudio de puesto, pero yo no creo pues que todas las empresas lo hagan. Pues en el caso mío, la empresa cuando se ha presentado esos casitos, sí se le hace ese estudio de puesto de trabajo al trabajador. Amparo, ¿y todas las empresas tienen médico laboral? Pues ahí sí no sé, por lo menos en el caso, en la empresa donde yo trabajo, sí, pues deberían, ¿no? Pero en la empresa donde yo trabajo, sí. Piense en la panadería de su barrio. El panadero demandó al dueño. ¿Usted qué cree que va a pasar con ese estudio de puesto de trabajo? De pronto es muy probable que no lo hagan. No lo pongamos tan dramático. Imagínense un colegio de la red pública. ¿Quién es el empleador? El gobierno. Entonces, ¿quién manda a hacer ese estudio de puesto de trabajo? ¿Y con plata de dónde? Si es una entidad pública. Y si no tienen plata en un presupuesto para estudios de puesto de trabajo, no lo pueden pagar porque entonces sería peculado. Y si dicen, no, es que voy a contratar a un aficio, voy a contratar a Mauricio, que es fisioterapeuta, para que haga el análisis de puesto de trabajo, tengo que hacer una licitación, porque si le asigno a dedo a Mauricio el contrato es un delito, es peculado.
Entonces, mis muchachos, esto es para que ustedes se den cuenta que calificar el origen de una enfermedad es más difícil de lo que parece. Es más difícil de lo que parece. Y la mayoría de veces, la gran mayoría de veces, no se hace con toda la información que debería hacerse. No se hace con toda la información que debería hacerse. Entonces, ahora sí, Claudia, ¿usted qué origen le dio a esa enfermedad de esa señora? ¿Seña? Usted que nos estaba contando, ¿qué origen le dio a la enfermedad de la señora? De origen común, profe. ¿Qué enfermedad le dio de origen común? ¿O qué enfermedad usted le Espérame, ya estaba veo que no. calificando? ¿Cómo? Ya te digo, profe, espérame. Tranquila. Ahí Pues abro. Claudia dijo es de origen común. Ella nos estaba contando ahorita, no. A ella le pareció que era más lo que la señora tenía que hacer en la casa que lo que tenía que hacer en el colegio. Camila, ahora sí cuénteme usted qué calificación le dio. De origen laboral, profe. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta las acciones que hizo, que tomó la empresa frente al caso, teniendo en cuenta que la señora las actividades que realizaba en la casa recibía ayuda de sus hijos, o sea, no era actividades que realizara con frecuencia porque sus hijos le ayudaban. Y sí, profe, o sea, porque la exposición en la que ella estaba era más alta en su lugar de trabajo que lo que estaba en su casa. Bueno, muy bien. Vale, pues cuidado a esto tan interesante. Alcen la manito ahí virtual. ¿Quiénes la calificaron como de origen común? Veo manitos virtuales. Ok. Qué pena, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Que es que Sí. estaba atendiendo algo. Que alcen la manito virtual quienes calificaron la enfermedad como de origen común. Ya, profe. Solamente Claudia, Jair y Elizabeth. Muy bien. Elizabeth o Jair nos quieren compartir por qué piensan que es común. Claudia ya nos contó un poco la postura de ella. No es que no haya visto la manito, pero me gustaría que Elizabeth y Jair nos contaran un poquito ellos por qué percibieron que el tema era más común que laboral. Profe, buenas noches. ¿Cómo está, Jair? Bien. Bien, gracias. Profe, pues en mi caso también examinando porque la señora también lavaba a mano, pues también se puede evidenciar que también lavando a mano también había un desgaste, porque en la parte, digamos que en la parte laboral y de acuerdo a la evaluación que ella tenía de la GTC 45, ella tenía riesgo mínimo en lo que le había evaluado a ella, que era en la parte biomecánica, en la parte física, entonces no se consideraba mucho riesgo en la parte laboral. Ok, muy bien. Bien, la otra compañera que nos puede contar. A ver, Ay, ¿por qué la buenas calificó? noches. A ver, hola. Bueno, profe, ahí analizando, pues habían como dos enfermedades, dos patologías, ¿no? La depresión y la enfermedad de hombro, ¿no? Bueno, el sustento como que había en el caso, uno no podía como indagar bien qué era lo que tenía la empresa, o sea, habían cosas que uno deducía y otras cosas que decían, no, pues me falta información, pues para uno saber qué era lo que en realidad tenía la empresa. En cuanto a la enfermedad del hombro, bueno, uno ve cuando ve la tabla de enfermedades, ahí no están en ningún momento, digamos, la de capsulitis, bueno, esa capsulitis de hombro, no, cuando se busca en la tabla de enfermedades, está como para vibrar, cuando hace vibraciones, o sea, no está asociada a ninguna de las actividades que ella realiza como docente. En cuanto a lo de la enfermedad de la depresión,
digamos que la empresa ahí tenía un vacío bastante grande porque no estaba identificado ni siquiera el riesgo psicosocial, a ellos ni siquiera lo tenían identificado en la matriz de riesgo. Y empezando que pues como docente, ella sí debe tener ese riesgo identificado ahí. Igual que, bueno, igual que la depresión se le detectó fue después de que ella se incapacitó tan largo tiempo, entonces pues ahí uno deduce también de que pues digamos las dos ya cirugías que ya tenían ese hombre estando tanto tiempo incapacitada, fue como un año Sí. incapacitada ella ahí, entonces bueno, después de que le hicieron los exámenes de ingreso fue que se le detectó, pues se le diagnosticó a ella la depresión, ¿no? Entonces, digamos que la depresión sí pudo ser un tipo más laboral, pero como no había un sustento tanto que tenía la empresa, entonces la dejamos mejor catalogada como común, igual que la del hombro, sí común, porque pues, o sea, pues nos pareció a nosotros, ¿no? Que pues sí, era meramente común. Muy bien. No, el objetivo del ejercicio no es sacar una conclusión. Era parte del ejercicio al final uno decir, yo pienso que esto es laboral o pienso que esto es común. Porque cuando uno toma una decisión, uno enfoca toda la evidencia hacia lo que uno cree que es, ¿cierto? Todo en seguridad y salud en el trabajo es relativo. Todo. Entonces, según como usted tome la información y el enfoque que le dé, pues para allá usted va a apuntar. Entonces, obviamente uno tiene que tomar una decisión y veo que una enorme mayoría optó por confiar en el concepto de la EPS que dijo que eran enfermedades laborales. Les cuento, al final, este caso fue calificado por la Junta Regional y por la Junta Nacional como enfermedad común. Las dos patologías, porque Elizabeth es la única que me mencionó la depresión. Y es que eran dos enfermedades las que tenía la señora, el tema del manguito rotador y el tema de la depresión. En eso tuvieron en cuenta cosas que mencionaron los compañeros. Por ejemplo, cuando usted es mamá, ¿tiene carga física el hombro? Sí, señor. ¿Y ella es mamá de cuántos hijos? De 3. 3. 3. ¿En el trabajo tenía que manipular cargas? No. No. De hecho, la matriz de peligro ni siquiera menciona el tema de cargas. Mientras que la Profe, crianza de los también, hijos sí implica manipulación de cargas. Tenga el nombre que tenga, ¿cierto? El tiempo que pasas escribiendo en un tablero, sea de tiza o sea de marcador, es un tiempo que no es muy continuo. Empezando porque se cansa el brazo de cualquiera escribiendo en un tablero. Usted escribe algo puntual y sigue dando la clase. Y digamos que la digitación o la escritura se hace en planos medios, entre la cumbamba y la correa, ¿cierto? Usted escribe en ese plano, en un plano medio. Y en un tablero puede que haga algo, pero usted todo el tiempo no está con la mano por encima del nivel de la cabeza. Independiente, como nos preguntaba Amparo, de cuánto mida la trabajadora, sí es cierto, en algún momento, incluso yo que mido 1,76 m, tengo que usar el tablero por encima del nivel de mi cabeza. Entonces, el tiempo que pasaba haciendo esa tarea, tengan en cuenta que la mitad de la jornada era dando clase y la otra mitad de la jornada no. Y de la mitad de la jornada no todo el tiempo se la pasaba escribiendo en el tablero. Entonces, con base en todas esas cosas, la Junta Regional, la Junta Nacional deciden que no tiene nada que ver. Y además de eso, la depresión, si bien es cierto, esta es una empresa que no había aplicado encuestas de riesgo psicolaboral hasta ese momento. La depresión, como nos decía Elizabeth, aparece después, más adelante, cuando la señora lleva incapacitada mucho rato. De hecho, ustedes ven que no se menciona nada de la depresión en el principio de la enfermedad. La depresión aparece cuando vuelve de la incapacidad de la segunda cirugía, aparece ya una depresión. Y si ustedes miran fechas, la depresión coincide con la separación.
¿Sí ven? Que se separa en el 2016. Entonces, todas esas cosas, todos esos factores son tenidos en cuenta por la Junta. Al final ponen en una balanza qué factores pesan más, qué factores pesan menos. Y en este caso en particular, lo que concluyó la Junta Regional y Nacional es que era una enfermedad de origen común. ¿Alguna duda queda, muchachos, sobre ese tema? Profe, qué pena, ¿qué fue lo último que dijo del por qué pues habían dicho que era enfermedad por origen común? Por todo eso que te dije, porque al final los factores que pueden ocasionar un daño en el hombro pesan más los que tenía por fuera del trabajo que los que tenía en el trabajo. Ah, listo, profe, gracias. Ojo, porque no son las acciones que tome la empresa después de que aparezca el problema. Son los factores que habían antes de la aparición del problema. ¿Vale, Daniela? Porque es diferente. Ah, no, era Camila la que me estaba contando. Camila, lo que hagas del programa de reincorporación, eso es ya cuando apareció el problema. Lo que tienen en cuenta es lo que hubo antes de que apareciera el problema, ¿vale? Bueno. Entonces, mis muchachos, como les decía hace un rato, como les dije hace 8 días, el decreto 1072 dice que debe haber investigación de los incidentes, accidentes, perdón, y enfermedades laborales. ¿Listo? Debe adelantarse de acuerdo con lo establecido en la resolución 1401, que también la miramos. Y ya es todo lo que dice. Eso es todo lo que dice. Entonces, hay que hacer investigación. ¿Para qué hacemos la investigación? Entonces, la idea es que permita identificar y documentar las deficiencias del sistema de gestión, que esto debe ser soporte para buscar acciones preventivas, correctivas y de mejora, informar de los resultados a los trabajadores que estén relacionados con las causas. O sea, yo tengo que ir donde los otros profes y decirles, muchachos, esto enferma por esto, pilas con esto, ¿sí? Informar a la alta dirección sobre el ausentismo que pueda estar relacionado con ese tipo de cosas y alimentar el proceso de revisión que se haga con la alta dirección. O sea, la idea es que estas investigaciones se le aporten a la alta dirección para que ellos sepan que tenemos puestos de trabajo que enferman y que tenemos que corregir. Decíamos que todo se va a basar en la 1401. Se me olvidó qué compañero fue el que nos hizo el aporte en la clase pasada que nos mostró que cuando es mortal tiene que ser en el formato de la ARL. Yo eso no lo sabía hasta hace 8 días. Y ahí lo dice muy clarito, tiene que ser en el formato de la ARL. Entonces, si la persona muere de enfermedad laboral, la sugerencia que hicimos es hágala en el formato de la ARL para que cumpla con esa 1401. Y con respecto a al envío de esas investigaciones al ministerio, dice que el aportante debe remitir la investigación a la ARL en los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Aquí es donde viene el chicharrón con la enfermedad comparada con el accidente. El accidente está muy claro, ocurrió tal día, pero la enfermedad, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Entonces, ese es un vacío que tiene la norma porque no hay claridad frente a cuándo es que ocurrió la enfermedad. ¿Esta señora cuándo fue que enfermó? ¿Cuando le empezó a doler el hombro o cuando la operaron la primera vez? ¿Cuando se le dañó la primera cirugía o cuando volvió de la segunda? ¿Cuándo se estructuró la enfermedad laboral? Entonces, eso la empresa no tiene forma de saberlo y no sabe si esto va a acabar calificado como laboral o como común. Entonces, hay 2 momentos para hacer la investigación. El primero es usar la investigación como prueba en el proceso de calificación, que fue lo que tratamos de hacer con este caso que les puse. Aportarle información a la EPS, la ARL o las juntas para que haga parte del proceso de investigación o nos sirva como soporte de una apelación. ¿Listo? Lo otro es cuando ya nos dijeron, no, esto es enfermedad laboral, ya quedó en firme y la ARL nos manda una cartica diciendo, vea, se acepta como enfermedad laboral la enfermedad de Mauricio Girard. Ahí ya, entonces ya quedó en firme, entonces yo voy y hago la investigación.
Si ya está en firme, ¿ya para qué sirve la investigación? Para que otra gente no se enferme. No tiene ninguna otra utilidad, porque eso ya está en firme. Entonces, el objetivo de la investigación, cuando la investigación ya fue calificada, simple y llanamente es evitar que otras personas que hagan lo mismo que el que está con la enfermedad laboral se acaben enfermando de lo mismo. Porque la presencia de un caso en ese mismo cargo, y nos lo comentaba ahora Amparo, creo que era Amparo, nos decía, cuando hacen la solicitud desde la EPS piden una serie de documentos. Dentro de esos documentos le preguntan a uno, ¿hay otras personas en este mismo cargo que hayan sido calificadas como enfermedad laboral? Si la respuesta a esa pregunta es sí, ya de entrada vamos perdidos. De entrada ya vamos perdiendo porque la EPS dice, ese puesto enfermo. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Mis muchachas, mis muchachos, ¿qué duda queda con el tema de investigación de la enfermedad laboral? ¿Qué duda les queda? ¿O es claro? Profe, ¿quién puede hacerla? ¿Un tecnólogo profesional? La puede hacer cualquier persona de seguridad y salud, porque la 1401 solamente pide que esté el de seguridad y salud, el del COPAS y el jefe. No más. No nos pone unas condiciones particulares. Para el mortal sí, tiene que ser alguien con licencia. Pero esta investigación la puede hacer cualquiera. Ahora, es muy importante que ustedes cuenten con el apoyo de alguien de salud. Y no digo que es que los médicos sean los que más sepan, no. Si es una enfermedad auditiva, yo contrataría una fono, que saben de eso. Si es un tema osteomuscular, yo puedo contratar una fisio, que sabe de eso. Ya si son temas de higiene, de pronto ahí sí es más importante que un médico me apoye, pero miren que no tiene que ser sí o sí un médico, ¿vale? Y ustedes ya con el tiempo y la experiencia irán desarrollando ya malicia indígena para ir, digamos, sin necesidad de ser médicos, ir descubriendo si los factores se relacionan o no con la enfermedad laboral. Además, ya les di los 2 chancucos que necesitan para saber si hay o no relación con el factor de riesgo. El manual de calificación de origen de enfermedad mental y el de las otras patologías. Ahí está el manual. Ustedes con esos chancucos, perfectamente, siendo profesionales, pueden hacer una investigación y digamos, descartar o asociar factores de riesgo con la aparición de la enfermedad. ¿No hay ninguna otra inquietud sobre ese tema? Pasamos al calentado de hoy. Muy bien. Hoy vamos a hablar de estabilidad laboral reforzada. ¿Quién me quiere decir qué carajo es eso? ¿Qué entiende por estabilidad laboral reforzada? O fuero, ¿no? También le dicen, no, ese trabajador está forado, tiene fuero. Profe, pues eso es cuando una persona tiene una condición de salud, se encuentra en estado de vulnerabilidad, también está el fuero pensional, o mujeres en estado de embarazo, las cuales no pueden ser despedidas de la empresa a no ser de que tengan permiso del Ministerio de Trabajo. Todavía no me diga quién es. ¿Usted cómo definiría un fuero? ¿Qué es un fuero entonces? Pues puede ser una condición especial que tenga un trabajador. Tiene una condición especial un trabajador y entonces ¿yo qué no puedo hacer? Echarlo. Así de sencillo. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos, esto que hemos ido armando acá con las Camilas y Amparo es... Profe, eso más que todo, o sea, es como en mi propia palabra, así como resumidamente, es como un amparo, como una protección hacia algunos trabajadores, pues. Ya salió a bailar Amparo, eso está bien. Listo. Entonces, ojo porque usamos 3 palabras con el mismo significado y son 3 cosas diferentes. No es lo mismo fuero
que estabilidad reforzada. Y no es lo mismo fuero y estabilidad reforzada que debilidad manifiesta. Entonces, pilas, porque estas tres palabras o estas tres definiciones que vamos a ver ahorita son la clave de todo este chicharrón. Primero, ¿qué es la debilidad manifiesta? La debilidad manifiesta, esperen que si haya arrancado como sigue, ahí estamos. Entonces, la debilidad manifiesta son las condiciones que hacen que una persona de la misma edad que yo, del mismo género que yo y de las mismas condiciones de trabajo o de formación que yo, él puede hacer unas cosas y yo no. Entonces, cualquier situación en la que yo no pueda hacer lo mismo que hace la gente de mi misma edad, de mi mismo género y de mi misma formación o condición de trabajo, todo lo que me impida hacer eso igual que otra persona que estaría en mi lugar, me pone en debilidad manifiesta. La Corte Constitucional, en esa sentencia que ven ahí, la T040 del 2016, dice que es discriminatorio tratar igual a una persona enferma que a una persona aliviada. Así no esté calificado. La calificación para la Corte Constitucional no es un prerequisito para decir que esa persona está en debilidad manifiesta. No es un prerequisito. Con que la persona esté enferma de algo y eso le impida hacer lo mismo que otro hombre de 42 años, universitario, con tareas administrativas, si no puede hacer lo mismo que haría estando aliviado, esa persona está en debilidad manifiesta. Entonces, la debilidad manifiesta es una condición de la persona. Es una condición de la persona. Y cuando una persona está en debilidad manifiesta, adquiere un derecho fundamental, que es el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Entonces, la estabilidad laboral reforzada es una garantía. Ojo, es un derecho. Es un derecho que tienen las personas que están en debilidad manifiesta. Entonces, miren cómo las palabras se van juntando una tras otra. Entonces, la debilidad manifiesta es la condición de una persona en la que no puede hacer lo mismo que haría otro de su género, de su edad y con su formación y capacidad laboral. Cuando la persona está en debilidad manifiesta, se le activa un derecho fundamental que se llama el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Y el derecho a la estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental. ¿Qué implica esa palabra de fundamental? Que no tiene excepciones. Yo no puedo decir que todos tenemos derecho a la vida, excepto Mauricio Giraldo. Yo no puedo decir que todos tenemos derecho a la educación, excepto Mauricio Giraldo. Entonces, muchachos, toda persona que está en debilidad manifiesta tiene derecho a tener estabilidad laboral reforzada. Y ese derecho produce legalmente una figura que es una figura contractual, que se llama fuero. El fuero es que la empresa pierde el ius variandi. ¿Qué quiere decir eso? Que es que la empresa es la dueña suya y la puede poner a trabajar donde a ella le dé la gana o puede simplemente prescindir de su trabajo. O sea, la empresa es la que decide usted dónde va a estar,
¿Haciendo qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Ese derecho de la empresa desaparece. Pero miren que el fuero ya es un tema empresarial, no es del trabajador. El que está aforado no es el trabajador, es la empresa la que tiene un fuero frente a ese trabajador. No poder hacer lo que harían otros iguales que yo me pone en debilidad manifiesta. Estar en debilidad manifiesta me da derecho a la estabilidad reforzada. Y por ende, la empresa conmigo tiene un fuero. No puede hacer lo que le dé la gana conmigo. No tiene ius variandi esa empresa. Ahorita vamos a ver qué implicación tiene para la empresa no tener ius variandi. Muchachos, ¿esas tres definiciones quedaron claras? Sí, pero Ok. Esas tres son claves. Entonces, no quiero volverlo a escuchar a ustedes diciendo en la empresa, no, señora tiene fuero porque está embarazada. No, ella no tiene fuero. Ella tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada. Porque estando en embarazo, no puede hacer lo que haría otra mujer de 24 años, ¿sí? Que trabaja como operaria en una venta de pollos, porque no se puede agachar, porque no puede estar levantando canastas de más de 12 kilos, porque ya no puede hacer turnos nocturnos, por muchas cosas. Entonces, esa condición hace que ella esté en debilidad manifiesta con respecto a otras. Por ende, ella tiene derecho a la estabilidad reforzada y por ende la empresa está aforada con esa señora. ¿Vale? Espérenme un momento que me falta una información aquí de... Qué vaina. Bien. Ya. Qué situación. Aquí. Muy bien. Bueno. Les voy a poner aquí unas diapositivas que en algún momento hice para positiva porque no sé qué pasó con la presentación, pero aquí la voy a volver a poner entonces. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Usted de casualidad subió esas diapositivas que lo acaba de mostrar ahora en la unidad o la podría compartir? No, yo se las subo allí, no hay ningún problema. Ah, gracias. ¿Vale? Ya, yo se las subo allí. Este tema es muy importante y es muy importante que ustedes estén claros porque a ustedes es a los que les preguntan esto. Entonces, ahorita le quito ese fondo de positiva y se las dejo ahí acomodaditas para que ustedes las tengan. Bueno, entonces, ¿qué pasa, mis muchachos? Una cosa es estar en debilidad manifiesta y otra cosa es estar en discapacidad. En discapacidad. Entonces, la discapacidad es estar en esa debilidad. Es yo no poder hacer lo que se supone que debería hacer en mis condiciones. Aquí viene el choque de trenes grandote que tenemos nosotros en temas en seguridad y salud en el trabajo. Algunos de ustedes han escuchado decir a la de gestión humana, no venga, a Mauricio lo podemos echar, Mauricio tiene una calificación de 8. Si uno está por debajo de 15, uno no está discapacitado, échelo. Otra dirá, no, él ya tiene el 8, no lo puedes echar. Entonces, ¿cuál tiene la razón? Resulta que las dos tienen la razón. La Corte Suprema de Justicia dice que una persona está en discapacidad, o sea, que está en debilidad manifiesta, cuando le han calificado entre el 15 y el 20, o mínimo el 15.
Mínimo el 15. Del 15 en adelante ya la persona tiene una discapacidad. ¿Listo? Lo que pasa es que la limitación moderada en la clasificación que ellos tienen va de 15 a 25. Pero ellos dicen mínimo, por lo menos una moderada, que va desde 15. Entonces, para la Corte Suprema de Justicia, para yo estar discapacitado, para yo estar en debilidad manifiesta, debo tener una calificación mínimo de 15. La Corte Suprema se ha sustentado mucho después de esto. Eso fue en el 2009 que lo dijo por primera vez. La última sentencia de eso salió hace 15 días e insiste en que la sola presencia de enfermedad no genera debilidad manifiesta. De hecho, si a mí me van a llamar el viernes a las 5 de la tarde a gestión humana y me dicen muchas gracias, hasta hoy trabajas. A mí nadie me pregunta si sufro de migraña, de hipertensión, de diabetes, de colon irritable, ¿no? Porque es que sufrir de esas cosas no necesariamente genera una debilidad manifiesta. En términos de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué pasa? Está la otra gran Corte de Colombia, la Corte Constitucional. Y dice que basta demostrar con un documento idóneo, médico laboral, para decir que la persona tiene una limitación física. Entonces, ¿qué pasa con ese pedacito que escribió la Corte Constitucional? Cuando a usted le dan una incapacidad médica, eso es un documento idóneo, ¿sí o no? Lo está haciendo un médico. Entonces, si el médico le da a usted una incapacidad por 3 días por diarrea, usted esos 3 días está discapacitado por diarrea. Eso dice la Corte Constitucional. Y ustedes se han dado cuenta, mis muchachos, que cuando una trabajadora, por ejemplo, se le acaba el contrato el 30 y la incapacitan el 29 por 5 días, le tienen que prorrogar el contrato. No lo pueden terminar si está incapacitada. ¿Lo han visto? Sí, señor. profe. Pues, ¿por qué? Porque la Corte Constitucional dice que cualquier papel que diga que usted está enfermo, que usted tiene una limitación física, lo convierte a usted en una persona con discapacidad. La mayoría de médicos, muchachos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy médico, no creo que ninguno de ustedes se hiciera operar un ojo de mí. ¿Por qué? Pues porque no soy oftalmólogo, ¿cierto? Ser médico no quiere decir que uno sepa de todo en medicina. Yo no puedo hacer cirugías a corazón abierto. Yo no puedo ni siquiera poner un tornillo como un ortopedista. Yo no sé de eso. Yo no sé de eso. Y los médicos de las EPS no saben de medicina laboral, muchachos. No saben. Y ponen a la gente a voltear porque no saben. Pero es que esa no es la obligación de ellos. Si usted está trabajando en urgencias, tiene que saber es de medicina de urgencias. Si usted trabaja en consulta externa, tiene que saber de consulta externa. Si usted es neurólogo, usted tiene que saber es de neurología. No todos los médicos saben de medicina laboral. Y esa es la razón de lo que nos mencionaba Camila hace un rato. Por eso es que una cosa es que su médico tratante le diga que usted puede o no puede hacer algo, y otra cosa es que un médico laboral le diga si lo puede o no lo puede hacer. Por un tema de competencia. El neurólogo no me puede manejar la diabetes. El ginecólogo no puede atender a mi abuelito. ¿Sí? Cada uno tiene su área de conocimiento. Esto es muy importante, porque los médicos no han entendido la importancia de lo que tienen, lo que escriben. Lo que escriben.
y el trabajador vaya a hacer lo que le da la gana con el médico. ¿Qué hermano? ¿Usted cómo va del hombro? No, doctor, pues más o menos, porque es que cuando voy a la empresa, yo le conté a usted que yo trabajaba en una bodega, ¿cierto? Sí, claro, usted me contó. No, doctor, a mí me tienen alzando cajas. Eso es una volteadera. Yo llego bueno, a la segunda caja otra vez. No, pero ¿cómo se les ocurre? Usted no puede hacer ningún peso. Y entonces el doctor le escribe y no puede hacer ningún peso. Oiga, doctor, ¿y cómo le parece que es que usted me ha mandado ese tramado? Doc, eso me da un sueño. Y donde yo me quedo dormido en el turno de noche me echan. Ah, entonces le va a poner que no haga turnos de noche. El ortopedista. Y es que el tramador no se lo toma de día tampoco. Si el tramador es cada 12 horas, le va a dar sueño de día o de noche. Pero eso se lo dice el médico laboral. Pero como el trabajador es marrullero y el ortopedista no sabe, el ortopedista empieza a escribir en la historia que es que el señor no puede hacer turnos de noche y que es que el señor no puede manejar peso. Y resulta que trabaja en la bodega, pero es un programador o es el que despacha los camiones y no alza una caja nunca. Pero como el doctor escribió que no podía hacer turnos de noche y que no puede levantar pesos, ese trabajador, por la sola historia clínica que dice que no puede hacer lo mismo que haría otra persona de la misma edad, del mismo género y del mismo tipo de trabajo, ese trabajador acaba de quedar, gracias al ortopedista, en una condición de debilidad manifiesta. Y con esa historia clínica un juez los puede reintegrar. Una consulta. Es que conozco un caso en el que el médico general le emite unas recomendaciones. Obviamente pues la empresa lo manda al médico laboral para que lo revise y le emita pues unas recomendaciones para el trabajo con cierta duración. Finalizando pues todo el periodo de rehabilitación, el médico laboral le da de alta, le dice que ya puede regresar a su labor habitual. Y el trabajador, como percibe pues que la empresa tiene unas intenciones con él, va de nuevo a su EPS y el médico de la EPS vuelve y le emite unas recomendaciones que al ser validadas por el médico laboral pues no tienen sustento porque pues ya no tiene más procesos. Ahí, ¿cuál es el proceder? Piénselo al contrario. Si yo como médico laboral le dijera a usted que lo tienen que operar de la rodilla y usted va al ortopedista y el ortopedista le dice que no, ¿usted a quién le cree? Pues obviamente. Al ortopedista. Entonces, si el médico dice que tiene unas restricciones y va donde el laboral y le dice que eso no interfiere con el trabajo, el juez ¿a quién le debe creer? Al laboral. Ok. ¿Listo? Entonces, mis muchachos, miren, esto es muy, 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 muy importante. La Corte Constitucional rige los fallos de tutela. Si un trabajador me pone una tutela con cualquier papel que presente, cualquier documento que diga que él está enfermito, basta para que el juez de tutela me lo reintegre. Cualquier papel. Yo vi un caso que hasta le valieron como una fórmula médica de una farmacia. Sí, señor. Los hemos visto. Miren, no les he hecho cuento. A mí. Eso me da hasta pena contarlo porque a mí me dijo la empresa, ¿puedo sacar a este señor? Y le dije que sí. Nos reintegraron un trabajador por asma en la infancia. Tuvo asma cuando era niño y el juez nos ordenó reintegrar. Resulta, muchachos, que las tutelas no se las asignan a jueces laborales. La tutela le puede caer a un juez civil, a un juez penal, a un juez militar, a un juez comercial, al juez que sea. Le cae la tutela y él no se va a embollar. La Corte Constitucional dice que basta cualquier papel. Él con cualquier papel, ¡pum!, se lo reintegra. Profe, entonces, ¿para qué carajo sirve la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia rige lo que dicen los jueces laborales y el Ministerio del Trabajo. Entonces, si un trabajador me entutela, la tutela es una medida provisional.
me va a ordenar reintegrar al trabajador y el trabajador tiene 3 meses para ponerme una demanda formal. Si el trabajador a los 3 meses no me ha puesto una demanda formal, usted lo espera en la puerta de la empresa con la carta para echarlo y vuelve y lo echa. Porque la tutela era un derecho provisional. Eso ténganlo muy en cuenta, muchachos. Si un trabajador los entutela y le ordenan un reintegro, el trabajador los tiene que demandar. Y si no los demanda, ustedes lo echan a los 3 meses, porque él tenía ese tiempo. La tutela le da a él un derecho provisional. ¿A los cuántos meses, profe? Ok. 3. Si los demanda, efectivamente los demanda. O si usted apela el fallo, la tutela se va para donde un juez laboral. Y el juez laboral, sí se rige por lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Entonces ese juez laboral va a decir, no, venga, pero es que usted, sí, usted está enfermo, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que si le ordenan el reintegro por tutela, usted le tiene que pagar la indemnización de los 180 días por haberlo echado mal, ¿cierto? Que lo tiene que reintegrar, que le tiene que pagar salarios caídos, que le tiene que pagar la seguridad social que había dejado de pagar cuando se decreta que el despido es inefectivo, que le tiene que pagar primas, vacaciones, cesantías, todo lo que le dejó de pagar, mientras va donde el juez laboral, a que el juez laboral allá usted da la pelea. ¿Es claro, muchachos, la importancia de lo que dice la Corte Suprema y la Corte Constitucional? ¿Sí es clara la diferencia? Sí, profe. Profe, una consulta. Por lo menos, bueno, en el caso que usted está mencionando de que el trabajador pone la tutela, bueno, lo reintegran, que por los 180 días, pues como lo establece. Y si la empresa después de esos 180 días decide despedirlo, o sea, ya no puede hacer una segunda tutela, ¿cierto? ¿Solo valida una vez? Yo he tenido trabajadores que le han negado 4 tutelas. Ha ido a poner 4 tutelas. 4 veces fue a ver si le entraba por aquí, si le entraba por allí, si le entraba por allá, y él intenta. Eso es un derecho de las personas, Amparo. Usted no puede evitar que la gente la demande las veces que quiera. Ellos lo pueden intentar las veces que sea. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que ustedes tengan claro que si se va por tutela y el trabajador tiene cualquier papel, y por eso es que es muy importante lo que nos estaba diciendo Víctor. Mire, el señor tiene una orden de fisioterapia y no la ha ejecutado. Mire, el señor tiene una orden de un examen y todavía no se lo han hecho. Mire, el señor tiene una cita de control con el médico especialista y todavía no la ha hecho. Todos esos papeles que dicen que la situación de salud de la persona todavía está viva, está vigente, está calientica, no se arriesguen, muchachos. Un juez de tutela se los vuelve a reintegrar. Y puede que a la larga salgan echando al trabajador porque en segunda instancia o ante un juez laboral, ustedes logren demostrar que no vulneraron el derecho de la persona. Pero les va a costar plata y tiempo y además tener un trabajador otra vez metido entre la empresa que los va a hacer lo que le da la gana con la empresa, porque él cree que no lo pueden tocar. Profe, ahí también el tema de la circular 049 del Ministerio del Trabajo, donde supuestamente pues, se puede solicitar el permiso de desvinculación. Ellos también son claros en ese punto que no es como que camisa de fuerza el concepto que ellos den, ¿no? Porque la Corte también puede desvirtuarlo. Correcto, correcto. Entonces, el permiso es un concepto técnico, no jurídico. El ministerio dice, no, con la información que tengo yo considero que sí pueden desvincular al trabajador, pero el trabajador puede demandar eso y puede pedir el reintegro así tengan el permiso del ministerio, por lo que está diciendo Víctor.
El ministerio es técnico, el ministerio no es legislador, no es jurista. Entonces el ministerio pues da un concepto, pero eso es sujeto a demanda. Los pueden demandar aún con permiso del ministerio. Entonces es muy importante tener claridad en esto, mis muchachos, porque ahí es donde empieza uno a embarrarle, ¿sí? Entonces ¿por qué? Porque es que las empresas, la intención de todo esto no es mala, muchachos. Ustedes hoy todavía lo ven en las empresas donde están. Uy, este man me cae tan gordo. Niña, venga, Julianita, yo no quiero ver a ese señor aquí el lunes. Y las empresas disponen del derecho al trabajo de la gente como les da la gana. Porque le cayó gordo, porque se vistió feo, porque a mí no me gusta que esa niña venga de minifalda, porque ese man, hay algo que no me gusta en él, y van echando la gente sin más ni más. Entonces, durante muchos años, los empleadores han abusado de ese ius variandi, de esa posibilidad que ellos tienen de tenerte o no tenerte en su empresa. Y esto es una protección a ciertas personas que hay que tener una consideración especial antes de poderla echar. Entonces, ya vamos a ver quiénes son esas personas que tienen esas consideraciones especiales, pero lo importante, mis muchachos, es que ustedes entiendan que en términos de salud, tener un papel, imagínense lo que es una calificación de la Junta Nacional con una pérdida de capacidad laboral. A mí me reintegraron un trabajador con el 1.2% de pérdida de capacidad laboral. El 1.2. ¿Por qué? Porque no está al 100, está al 98.8. Esa fue la conclusión del juez. Que el trabajador tenía una discapacidad del 1.2%. Entonces, muchachos, cualquier papel, y esto nos lo dice la Corte Constitucional, basta cualquier documento idóneo, médico laboral, para demostrar que la persona tiene una limitación física. Sin importar porcentaje, sin importar calificaciones, nada. Solo un documento. Entonces es muy, muy importante que tengan en cuenta lo que nos dijo Camila. Y lo que nos comentaba Víctor del caso real que él tuvo. Si un médico le escribe una cosa y no tiene que ver con el trabajo, pues para eso está el médico laboral. Yo le hacía ahora una pregunta a Amparo. ¿Todas las empresas tienen médico? La respuesta es sí, pero no saben. Ese médico que le hace a usted los exámenes de ingreso, periódicos, los de retiro, esa IPS ocupacional debería ser su aliada. Por eso es que usted no puede escoger quién le hace los exámenes porque sea el más barato. Usted tiene que escogerlo porque es el que mejor me hace los conceptos y es el que hace el examen bien hecho y es el que me conoce la empresa. Porque si no, muchachos, no están haciendo nada. Y los exámenes no son para cumplir requisitos. Los exámenes son para tener información que nos salve el pellejo cuando llegan estos problemas de las demandas. Entonces, ya saben que es debilidad manifiesta, una condición de la persona. Eso le activa un derecho que es la estabilidad laboral reforzada. Y eso genera un fuero, que es una protección especial a la persona donde la empresa ya no puede tomar la decisión del ius variante. Ya no puede hacer lo que le da la gana con la persona. Y ya saben que para la Corte Suprema de Justicia, o sea, para jueces laborales y ministerio, un discapacitado es el que tenga más de 15% de pérdida. Pero para la Corte Constitucional, cualquiera que tenga un papel que diga que está enfermito y que es que tiene una incapacidad de 3 días, está discapacitado por ese tiempo que esté enfermo. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Profe, de pronto usted conoce alguna sentencia
o no sé, algún concepto que amplíe un poco más el tema de la debilidad manifiesta, no tanto en el tema de salud, porque el tema de salud ya está claro, sino en el tema social y cultural, que también pues... Tendrías que irte a puras sentencias de la Corte Constitucional. Ahorita al final te voy a mostrar porque todas las condiciones de fuero están definidas es por jurisprudencia. En salud no hay sino 2 por ley. El resto, todas son por jurisprudencia, o sea, son por sentencias de la Corte Constitucional. Tendrías que buscar para el caso específico que quieres las sentencias alrededor de eso. Las de salud por ley sería la de la ley 361. Ya le muestro cuáles son. No, son 2 fueros particulares. Ya le muestro cuáles son. Entonces, ¿qué nos dice toda la historia frente a las personas enfermas? Entonces, estas personas enfermas tienen fuero. El que tiene más del 15% de pérdida, ese ya está aforado hasta por la Corte Suprema. Ahí no se desgasten. Ese ya tiene fuero hasta por la Corte Suprema de Justicia. El que tiene menos del 15%, entonces hay que mirar qué condiciones que tiene, a ver si está aforado en este momento. ¿Listo? Muy bien. El decreto 2651, que es el Código Sustantivo del Trabajo, miren que es de 1965, dice que los empleadores o empresas desde 1965 están obligados a suministrar o acondicionar locales y equipos para todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces, yo estoy obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos también para los trabajadores enfermos. En 1989, el decreto 2177 me pone ahí lo que ven en negrita. La existencia de una incapacidad permanente parcial no es obstáculo para la reincorporación. Anoten esa. Esa es la razón por la que la gente no tiene que estar aliviada para que la manden a trabajar. El jefe se emputa. ¿Cómo lo van a mandar a usted con el cabestrillo para acá? Usted no está para entrar a la empresa, vaya que lo vuelvan a incapacitar. No. Que el señor tenga una incapacidad parcial no es un obstáculo para que vuelva a trabajar. Si la incapacidad no le va a aportar mejoría a la persona, no hay obligación de incapacitarla. Ustedes les habrá pasado. El señor todavía está enfermo, pero se los mandan a trabajar. ¡Ay, qué médico tan bruto! No, ahí está la ley. Ahí está. Estar enfermo no quiere decir que usted no pueda volver a trabajar. No hay que esperar a que se alivie. Sobre todo porque hay cosas de las que nunca se va a aliviar. Pues ahí está la norma. Ese mismo decreto, en el siguiente artículo, estábamos en el 16, ahora vemos el 17. Vamos a la negrita. Si la incapacidad no ocasiona invalidez, tiene que trabajar. Si su incapacidad no genera el reconocimiento de una pensión de invalidez, le tienen que asignar funciones acordes con el tipo de limitación que tenga. O trasladarlo a cargos que tengan, ojo ahí con lo que sigue, la misma remuneración. Ustedes han escuchado que uno puede reubicar la gente, pero que no le puede tocar el sueldo, ¿cierto? Eso lo han escuchado. Pues la remuneración no se toca. Pero miren lo que dice este artículo. O se pensiona o trabaja, amigo. No hay por ley nadie que se tenga que quedar en la casa si no está pensionado. Toca que trabaje. Y estar con una lesión incapacitante no es obstáculo para el reintegro, es lo que me decía la misma norma. Entonces, estas dos son las que explican mis muchachos por qué les mandan a trabajar una persona que tiene todavía un tema de salud que no ha resuelto. Eso es de ley. Así tiene que ser. Luego estaba la 1016, que decía que había que ubicarlo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones
El profe. El profe. Hola, ¿ya volví? Sí, el profe. ¿Volví? Ah, bueno. ¿Sí? Hola. Sí, ya. Hola. Ah, ya. Que estamos cruzados. Bueno. Está entrecortado, profe. Sí, no. es que acuérdense que... Tiene la pantalla pausada. Esperen, vuelvo y lo cargo. Es que acuérdense que por tema de orden público, el internet están cortándolo para que los alborotosos no armen reuniones y no se citen y no puedan hacer transmisiones en vivo. Eso es una cosa loca. Pero bueno, en fin. Ahí están viendo la diapositiva de la 1016. Sí, profe. Vale, ¿me están escuchando bien? Profe, venga, le hago una pregunta antes de que avance. Hágale. En la norma anterior, pues se tocó el tema de que la reincorporación no debe, que no debe tocarse el tema de la remuneración. Pero Sí. también tengo entendido que el proceso de reincorporación o reubicación del trabajador tampoco debe afectar otros factores como el tema, no sé, la calidad del trabajo, que Sí, lo vayan a colocar de ese lo vas a pronto. ver, ese lo vas a ver en un poquito más adelante. Ya te muestro en dónde es Ok. que dice que debe ser también del mismo nivel, ¿no? No es que yo lo ponga a lavar loza, Sí. al gerente lo pongo a lavar Ujú. loza. No, tiene que ser un cargo más o menos de la misma categoría, ¿cierto? Bueno, pero ya te demuestro, Víctor, de dónde sale eso. Entonces, muchachos, el 1016 decía, ubíquelo en un sitio de trabajo acorde a sus condiciones, pero miren el último renglón, manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. No puede ser, muchachos, que usted reintegre a un trabajador y le diga, siéntese ahí y cumpla ahí el horario y no haga nada. Debe estar en aptitud de producción. Reintegrar a un trabajador y no asignarles funciones constituye acoso laboral. ¿Está claro? Eso es muy importante. Ahí sería demandable, ¿cierto, profe? Yo conozco un caso de eso, pues no en mi empresa, sino una temporal, donde una supervisora, pues básicamente le colocaron una silla en una esquina y siéntese ahí. Ahí iría a la justicia ordinaria o al tema del Ministerio del Trabajo. Usted se puede ir por donde quiera porque eso es acoso laboral. Okay. Eso es de la ley 1010. ¿Se acuerdan de la ley de acoso laboral? La 1010 del 2008. Sí. Ella se puede ir por allí y eso lo puede o tutelar o demandar ante el ministerio. O sea, acuérdense siempre que cuando ponen la tutela, de todos modos tienen que acabar demandando. ¿Sí? Todos los temas laborales ponen la tutela, de todos modos tienen que demandar. Eso es muy importante. Si no, esos son unas coberturas que son temporales y si usted no demanda, pierde la temporalidad y ya, vuelven y lo sacan. Entonces, esa trabajadora estaba bajo una conducta de acoso porque esta resolución establecía que tenía que ser en aptitud de trabajo. La ley 776, esta es la que preguntabas, Víctor, nos dice, venga, o lo pone donde estaba, o lo pone en otro para el que esté capacitado, pero de la misma categoría. No puede ser que esa supervisora quede sacando fotocopias después de ser supervisora. No. Debe ser de la misma categoría. Esta es la norma, Víctor, de la que tú estabas preguntando. Y esa misma ley, en el siguiente artículo, me dice, venga, y para ubicarlo, usted tendrá que hacer los movimientos de personal que sean necesarios. Me explico. Si mi empresa se llama Transportes Mauricio, y somos Mauricio, que es el dueño y gerente, Rosita, que es la secretaria, y 10 transportadores. Y un transportador tuvo un accidente y perdió las dos manos. ¿Puede manejar? No. 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 ¿Dónde lo reubican? Gerente
asistente o conductor. No tengo sino 3 cargos. ¿Dónde lo pongo? Asistente. Asistente. ¿Y qué pasa con Rosita si yo ya tengo asistente? Supervisor, profe. Que tocó el camión. Rosita puede ser echada porque Rosita no tiene ninguna condición de salud que le impida conseguir otro trabajo. Pero el mocho necesita que usted le proteja su derecho al trabajo. Entonces, si tiene que echar a Rosita para ubicarlo a él en ese cargo, lo debe hacer. Lo dice la ley 776 del 2002. Complicado, ¿sí o no? ¿Y la hecha de Rosita es con indemnización? La echada de Rosita es injusta causa. Chao. Lo que le Claro, deba. sí. Lo que le deba. Entonces, miren que ahora Víctor nos menciona, no, yo puedo pedir un permiso al ministerio. Yo puedo decir que no tengo dónde poner a ese conductor. El tema de la reconversión de mano de obra, algo así. También. Eso lo vamos a ver en las últimas 2 clases. Entonces, mis muchachos, miren, no es tan fácil ir a pedir un permiso al ministerio. Porque el ministerio me va a decir, ¿usted qué otros cargos tiene? No, pues yo tengo al asistente. Y él no puede ser el asistente. ¿Qué tiene que hacer el asistente? No, pues es que me tiene que hacer cartas. Pero ya hay software que usted le dicta y escribe por usted. Ah, pues que tienen que sacar fotocopias. Las fotocopiadoras yo he visto que tienen un botón verde de este tamaño, que él perfectamente con el mocho lo puede apretar y sacarle una fotocopia. ¿O no? Para pedir permiso al ministerio hay que demostrar que es imposible que la persona desarrolle esa actividad. No es tan fácil. Esa es la famosa circular 049 de la que nos hablaba Víctor, donde el ministerio por fin después de tantos años decía, hágale, yo voy a empezar a dar permisos y estas son las condiciones para dar los permisos. Muy difícil. Muy difícil. Pero, pues, habrá que demostrarlo. No es imposible. Lo que pasa es que es difícil. Al final está el decreto 019, que es la ley antitrámite. La ley antitrámite está vigente. Es la última ley antitrámite que sacó el gobierno nacional y el Senado desde el 2012. Ya va para 10 años esta ley antitrámite. Y la ley antitrámite acogió la 371 que nos preguntaba ahora Víctor, que es la ley Klopatowski. Lo que hizo la 019 fue que la trajo otra vez y dijo, sí, sigue vigente la ley Klopatowski. Perdón, es la 761. Y la ley Klopatowski, que la pueden buscar así, lo que decía es que ninguna persona limitada, tampoco dice que es limitado, entonces volvemos al concepto de lo que es limitado según la Corte Suprema y según la Corte Constitucional. Podrá ser despedida por razón de su limitación. Eso nos dice la ley Klopatowski y lo ratifica la ley antitrámites del 2012, la 019 del 2012. Entonces debe mediar permiso del ministerio para poder sacar a una persona por razón de su limitación. Después viene la Corte Constitucional y nos dice que la segunda parte de ese artículo no vale. De la segunda parte del artículo decía, sin prejuicio de lo anterior, no necesitas autorización del ministerio cuando haya una justa causa de terminación del contrato. Eso lo decía la ley. Pero la Corte Constitucional dijo, no. ¿Cómo así? Si tiene una justa causa, igual está enfermo. Si tiene una justa causa, igual está embarazada. Si tiene una justa causa, igual tiene una condición que impide que usted me lo vaya echando así como así. Debe garantizar el permiso del ministerio. La Corte Constitucional dijo, no. Otra vez vuelve la lucha de trenes porque la Corte Suprema de Justicia hace un mes volvió y dijo, no, justa causa es justa causa. Entonces vuelve y juega. Encontré un trabajador robó.
y el señor tiene restricciones porque tiene 2 hernias de disco. Lo hecho porque robó. El señor pone una tutela donde muestra que está con las hernias de disco, que tiene pendiente unas fisioterapias, terapias de piscina. Y el juez dice, no, el señor está enfermo. Y vuelve y nos lo manda a trabajar. Hasta que ese señor no ponga la demanda, o a menos que yo apele y me vaya en segunda instancia ante un juez laboral, allá es donde tengo que dar la pelea y mostrar que fue con justa causa. Pero el robo no es una justa causa, ¿no? Porque Depende. eso está amparado por la justicia, por el derecho ordinario y no el El laboral. tema es que para que sea justa causa usted le tiene que poner una demanda penal. No puede decir que lo robó y que usted no lo va a demandar, no. Si es justa causa el robo, lo tiene que demandar. Si no lo demandó, no configura justa causa. Complejo, ¿sí o qué? Pero se puede. ¿Por qué? Porque dentro del Código Sustantivo del Trabajo dice que si esa persona se va a la cárcel, estar en procesos judiciales sí es una justa causa de terminación del contrato. De robar no, pero estar en un proceso judicial sí. Eso dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces usted lo tiene que demandar a poder decir que ese robo es una justa causa, ¿vale? Entonces, muchachos, miren cómo no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. ¿Quiénes son los que están protegidos? ¿Cuáles son los fueros que ha ido dando la Corte Constitucional? Entonces, los miembros de sindicatos o trabajadores que estén en conflictos de acuerdos colectivos, esas personas no se pueden tocar. Cuando hablo de miembros del sindicato, no son todos los miembros del sindicato. Es el presidente, el secretario, ya me olvidaron, son 3 cargos los de los sindicatos y los fundadores. El que funda un sindicato tiene un fuero de constitución. ¿Tiene fuero constitucional? Es fundador. Es el presidente. Entonces, se presume que hay una persecución detrás de todo eso. Entonces, hay fuero por temas de sindicato. Ahí lo que yo le estaba diciendo a Víctor, ya toca irse a buscar jurisprudencia de fueros de sindicatos, a ver cuál es la caída o cuál es el lado que da la jurisprudencia de uno por dónde se puede meter. Yo de eso no conozco mucho, no es mi fuerte. La mujer embarazada y lactante, esa tiene un fuero constitucional. El fuero de lactancia, ¿hasta cuánto tiempo va después del parto? ¿Quién sabe? 6 meses. Muy bien, 6 meses. Entonces, digamos que la mujer que se embaraza tiene una protección constitucional que va hasta 6 meses después de su parto. ¿Sí? Porque es el tiempo mínimo para garantizar la lactancia de ese bebé. Entonces, por eso se llama fuero de embarazo y lactancia. Mujeres y hombres cabeza de hogar. Si una mujer es madre cabeza de hogar, tiene protección especial. Y si el hombre es cabeza de hogar, también. Pero para que el hombre sea cabeza de hogar, ¿qué condición debe tener? Son 2. ¿Quién sabe qué condiciones tiene que tener uno de hombre para poder tener ese fuero de cabeza de hogar? ¿Ninguno? El primero es que mi esposa tiene que ser beneficiaria mía. Si ella tiene salud por otro lado, no me aplica. Y el segundo, que tienen que avisar que la esposa está esperando bebé. Si usted no tiene a su esposa afiliada como beneficiaria suya y no notifica a la empresa del estado de embarazo de su esposa, no se hace efectivo el fuero. ¿Listo? El cuarto fuero es del que venimos hablando, es el fuero de salud, que son las personas en situación de discapacidad, invalidez o en debilidad manifiesta. Miren, ahí aparece otra vez el término, o en debilidad manifiesta.
Quinto, las personas que se van a pensionar. ¿Quién sabe los últimos cuántos años están protegidas las personas que se van a pensionar? Usted no puede echar a una persona que le falte cuánto. Nada, muchachos, ¿sanos? Profe, ¿no son 3 años más o menos? Muy bien, Laura, se echó al agua bien, 3 años, pero también tiene unas condiciones. Si la persona ya tiene las semanas y no le falta sino la edad, no le aplica el fuero de pensión. O sea que si usted ya cotizó las semanas, puede que le falte 1 año, lo pueden echar. Y la otra es que le falten más de 4 años para adquirir el derecho de la pensión. ¿Sí? Si la persona ya va a cumplir la edad y todavía le faltan 4 años de cotización o más para poder, que son 200 semanas o más, para adquirir el derecho a la pensión, igual lo pueden echar, porque igual no lleva pensión. Víctimas y testigos de acoso laboral. Ustedes saben que la ley de acoso laboral dice que quien pone una denuncia de acoso laboral tiene un fuero que dura ¿cuánto tiempo? Si usted pone una denuncia de acoso laboral, ¿cuánto dura el fuero? La protección. Esa sí se la saben porque es de la de acoso. Ustedes que son duros en psicosocial. ¿Ah? 6 meses. Tampoco es que porque yo denuncie acoso laboral va a estar protegido toda la vida. 6 meses. Las víctimas de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada tienen estabilidad laboral reforzada. Usted no me puede echar porque estuve secuestrado. Ahí está la justa causa de falta del trabajo. Y otras que han reconocido son las que son desvinculadas por su religión o su credo, su sexo o género y su etnia. ¿Alguna duda? Bueno. Estos, Víctor, son los únicos 2 fueros que hay de ley. Están establecidas en leyes, que es la ley 972, Juan Martín, que es la ley 972 del 2005, que protege a las personas con VIH. El que tiene VIH no se puede echar, es ilegal. Si la ley dice que no puede, si usted lo hace, es ilegal. ¿Listo? Y la gente que tiene epilepsia, esta casi nadie la conoce. Y resulta que la gente que sufre de epilepsia la ampara la ley 1414. O sea que la próxima vez que vayan a contratar a alguien que diga que sufre de ataques, piénsenlo muy bien. Miren a qué cargo va. Porque después cuando vayan a salir de ese trabajador es posible que estén cometiendo algo, un acto ilegal. Muchachos, Profe, díganme. ¿el que tiene epilepsia tampoco lo pueden echar o sí? Ah. No, Verónica, no lo puede echar. ¿Me pone un momentico de nuevo la diapositiva, la de fueros establecidos por las leyes, por favor? Se la digo de una vez. Ley 1414, artículo 14. Es fácil. Gracias. Búsquelo en Google. Ahí la ¿Me van a otra encontrar. duda? Dime. Y si la persona que tenga epilepsia entró a trabajar, pero hasta ahora no ha reportado eso a la empresa, Usted no ¿ahí me puede qué discriminar. sucedería? Usted no me puede discriminar por aquello que no conoce. Si usted no informa, la empresa ¿cómo la va a discriminar por algo que usted no sabe que tiene o que la empresa no sabe que tiene? Usted debe notificarlo. O sea que si toda la... Perdón. Cambia si usted niega la información. Me explico. Dentro del profesiograma de la empresa, dice que el operario de la troqueladora pues no puede sufrir de epilepsia porque donde le dé el ataque pues cae entre el troquel y lo mata. ¿Sí? Entonces, para ese cargo no puede ser epiléptico. Usted va al examen de ingreso,
el médico le pregunta, ¿alguna enfermedad importante? ¿Toma algún medicamento? No, nada. Y usted lo niega. Y luego le da el ataque o luego usted dice, es que yo sufro de epilepsia. Si usted negó la información, sí la pueden echar. Y si, digamos, pasó un tiempo y la persona lo va a reportar de que sufre eso. Ya ahí habría que mirar qué está en el profesiograma, habría que mirar qué está dentro de las condiciones del cargo, en fin. Pero pues cada caso habría que mirarlo particular. Profe, y si ya, digamos, lo echaron y no notificó, ya. No, perdió. ¿Viste? Por eso te digo, tú no puedes discriminar a alguien por algo que no sabes que tiene. Si usted tiene VIH y no le cuenta a nadie, ¿usted quién lo va a discriminar por eso si nadie sabe? Entonces, para ejercer un derecho, usted tiene que informar aquello que lo hace acreedor al derecho. Si no, no. Catalina, ibas a preguntar algo. Sí, señor, buenas noches. Hola. Profe, sí, estaba preguntando justamente eso, ¿desde qué momento empieza la notificación? Porque en mis exámenes médicos ocupacionales yo de por sí nunca leo ese tipo de descripciones del examen médico ocupacional que me realiza los exámenes médicos de ingreso. Siempre es como lo mismo, pero que niega. ¿Desde qué momento entonces empieza a actuar que mi trabajador tiene que ser veraz con la información acerca de su estado y condiciones de salud? ¿Sí? Porque también lo digo. Cuando un empleado demanda a una compañía por discriminación, también te iba a pedir que me ampliaras un poquito el término de por qué más podría demandar, solo por discriminación, acoso laboral, o porque de pronto el empleado puede decir, no, lo que pasa es que en esta empresa se dieron cuenta que yo tenía VIH y me sacaron, pero como con qué pruebas o con qué argumentos el trabajador va y dice eso, y nosotros como empresa, pues con qué nos soportamos, con qué decimos es que el trabajador nunca nos informó, o cómo es el proceso cuando ocurren estos casos. Prácticamente es como la duda que tengo, ¿desde qué momento empieza a funcionar esta ley? Mira, Catalina, tú me estás diciendo algo que tiene una razón de ser y la gente no la entiende. La historia clínica no dice epilepsia no, dice epilepsia niega. O sea que el trabajador negó. Mire lo diferente que es decir epilepsia no, a decir epilepsia niega. Porque cuando yo digo que el trabajador lo negó, ahí ese trabajador puede estar vulnerando una regla de la compañía. Esta es la importancia, Catalina, de que usted establezca los profesiogramas bien hechos. ¿Quién no puede estar en qué cargos? Es cierto, trabajo seguro en alturas no dice en ningún lado que la epilepsia es un criterio de no aptitud, pero usted lo tiene que poner en el profesiograma porque donde le contrate a una persona que sufre de ataques para trabajar de liniero, para trabajar de ensamblador de perfiles de canales o de canaletas, y a ese Sí, trabajador le da el ataque. las actividades de alto riesgo, sí, supremamente complejo. Tienes que ponerlo en el profesiograma. Tienes que ponerlo en el profesiograma. Ahí el trabajador, desde que ingresa y la historia dice niega, ahí el trabajador ya fue el que incumplió, no usted. Fue el trabajador el que incumplió. Pero si no hay una condición que impida que ese trabajador con epilepsia pueda trabajar, no sé si Verónica ya buscó la ley 1414 que le dije. ¿Fue Verónica o fue Lady? No me acuerdo. Creo que fue Lady. Ahí dice ese artículo que sufrir de epilepsia no es un criterio para no trabajar. Dice que el trabajador con epilepsia puede trabajar y que no lo pueden echar por el solo hecho de ser epiléptico. Lo otro que me preguntabas era, bueno, profe, ¿y esa persona por qué me puede demandar? ¿Por acoso? ¿Por discriminación? No. Les acabo de decir al principio que la estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental. El trabajador demanda su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Eso es lo que el trabajador demanda. Que puede demandar discriminación, que puede demandar el acoso, sí. Pero el derecho que la persona tutela es el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Ustedes saben que la tutela está hecha solamente para los derechos fundamentales. Al ser un derecho fundamental, la estabilidad laboral reforzada es
susceptible de tutela. ¿Listo? Eso es lo que la persona les va a tutelar. Ahora, la carga de la prueba. Ese es lo otro que nos estaba preguntando la compañera. Entonces, la respuesta, Vanessa. La carga de la prueba se da en dos condiciones. O se la adjudica el juez a quien tiene más recursos para comprobar la información, o se la adjudica al que niega. El que niega prueba, dicen algunas veces. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy diciendo que usted me echó porque yo sufro de epilepsia, porque yo sufro de VIH. Yo digo que usted me echó por eso. Y usted me dice, no, yo no lo eché por eso. Entonces el juez le dice, compruébeme que no lo echó por eso. Demuéstreme por qué lo echó. En otras circunstancias puede pasar que el trabajador diga, es que me echaron porque el jefe no le gustaba trabajar conmigo y yo les dije que yo tenía una enfermedad y yo les dije que yo tenía, bueno, muéstreme que usted tiene la enfermedad, es lo que le va a decir el juez y yo llevo la historia clínica, pero a la empresa le dice, muéstreme que no fue por todo esto que está diciendo el señor. Entonces, la carga de la prueba normalmente la va a tener la empresa porque es la que tiene mayor posibilidad de aportar pruebas y porque es la que normalmente le corresponde negar. Entonces, el que niega, prueba. Entonces, los abogados son muy hábiles y le dicen a ustedes que usted lo echó por tal cosa. Así usted lo haya echado, no, pues, ¿cómo así? El señor llevaba un mes sin venir a trabajar, yo lo eché porque abandonó el cargo. No, el abogado es vivo y el abogado dice, no, es que lo echaron porque él estaba enfermo. Cuando usted dice no, el juez le dice, ok, pruébeme que fue por otra cosa. ¿Y quién queda con la carga de la prueba? La empresa. ¿Sí respondo las preguntas? Sí, claro. Sí. Profe, cuando tú dices que el trabajador apela es a defender su derecho a la estabilidad laboral reforzada, ¿eso quiere decir que si yo lo ingreso a mi compañía, de ahí en adelante yo asumo? Sí, señora. Esa es la importancia de no buscar el examen ocupacional más barato, sino el mejor hecho. Porque es que después de que entra, ya usted lo asume. Mire, yo he tenido trabajadores que entran, a los 15 días se empiezan a incapacitar y era que sufrían de túnel carpiano. Como ya está incapacitado, como ya le diagnosticaron túnel, como le dan una orden para hacerle una cirugía, se me quedó aforado en esta empresa. Y le tengo una mejor. Empieza proceso de calificación de origen y el trabajo anterior tenía factores de riesgo. Y la Junta le dice, usted tiene una enfermedad profesional, enfermedad laboral. Esa enfermedad laboral, ahora que usted lo tiene contratado, le queda a usted. Y no se la ganó en su empresa, se la ganó en la otra. Pero en este momento usted tiene un túnel carpiano como enfermedad profesional cargada a su estadística y cargada a su ARL. Se le va a gastar la plata de lo que usted cotiza. Si las empresas entendieran eso, entenderían la importancia de hacer un profesiograma bien hecho y unos exámenes de ingreso a full. Pero hay empresas que incluso le hacen el examen de ingreso al trabajador después de que ha entrado. No, necesito 3 impresores para el lunes. Entonces es la de gestión humana buscando gente el viernes y el sábado le dice al jefe, listo, listo, ya están para el lunes, pero no le he hecho el examen. No, eso se lo hacemos luego. Entonces el trabajador empieza a trabajar el lunes y el miércoles le hacen el examen y encuentran que tenía un problema de columna ya de malas. Ya lo entró. Yo vi 2 manitos ahora, pero se me perdieron. 2 personitas que alzaron la mano. No sé si fue que respondí la pregunta o se arrepintieron. No, sí, profe, respondió la pregunta. Ah, bueno, perfecto. Muchachos, muchachas, ¿está claro el tema de lo que es la estabilidad laboral reforzada? Sí, profe. Pilas, pues. Todo parte es de que la persona está en una condición de debilidad manifiesta.
Si ustedes como empresa, como personal de seguridad y salud, pueden demostrar que la condición de salud de esa persona no la pone en debilidad manifiesta, pueden quitar el fuero. Ese fuero no es objetivo. Pueden tomar decisiones que se van ante un juez y la pelean y la ganan. Si yo soy digitador y me lesiono una rodilla jugando fútbol, ¿cuál es la limitación? El tipo es digitador. La rodilla no la necesita para nada. Y si además el tipo me dio papaya porque llegó un día borracho, usted lo echa. Así esté pendiente la cirugía de la rodilla, porque la cirugía de la rodilla no impide que se desempeñe normalmente y además el señor incurrió en una justa causa y se va. Dime, Catalina. Profe, qué pena. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Lo que pasa es que... A eso venimos. ¿Cómo que sí puedo preguntar? Para eso paga, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una persona en la sede de Pereira que ella cuando estaba como en el mes sexto de su embarazo, ella empezó a tener como sangrados, bueno, se fue al médico y le dieron pues como un certificado de que ella estaba en esos momentos, digamos que en estado, su embarazo era de estado de alto riesgo. Un embarazo Sí, pero solamente me la daban 2 días de incapacidad. Eso fue horrible porque yo era con ese susto y yo decía, Dios mío, si es de alto riesgo, ella trabajando, ese niño se va a venir. Entonces, yo cada vez que iba a terminar la incapacidad, yo le decía, no puedes entrar, otra vez vete para la clínica, que te revisen y que te den la incapacidad. Y así estuve luchando y luchando y luchando para que me le dieran una incapacidad permanente. Y pues obviamente yo ya iba a pasar a un médico laboral porque la EPS no me quería dar más días. Sí, el no quererme dar más días de incapacidad estaba perdiendo yo como empresa. Entonces, porque pues obviamente cuando son, digamos, 5 días de incapacidad, la empresa asume el 100% de los 2 primeros días y a partir del tercero, pues ya cubriría la EPS. Entonces estaba perdiendo de 2 días, de 2 días, de 2 días. Pero pues al final, digamos que logré que me dieran una incapacidad permanente. Pero cuando es así, en esos casos, que yo sé que mi trabajadora sí o sí va a estar expuesta, porque las recomendaciones del médico son pues que no se puede mover mucho, que debe tener reposo, pero en un cargo como de auxiliar de servicios generales, que ella está para arriba, para abajo, hay 2 pisos, hay escaleras, hay baños. Entonces, ahí cómo entra a funcionar pues este tema en salud ocupacional. Dos cosas con lo que me estás diciendo. Toda incapacidad, y escuche bien esto, toda incapacidad que sea expedida en los 30 días siguientes al anterior, así no sea necesariamente por el mismo código diagnóstico, se considera prórroga. Todas. Así no diga prórroga, profe, porque así eso no diga prórroga, pero están todas relacionadas con lo mismo. Sí. Usted no tiene por qué perder los 2 de cada incapacidad que le den. Usted puede recobrar, pierde los 2 de la primera, pero de ahí en adelante puede cobrar los 5, todos los que le hagan. Que es que a veces habían días que era, por ejemplo, sábado y domingo que ella no me la atendía. Entonces perdía el sábado y el domingo y ya volvíamos el lunes, entonces teníamos 2 días sin incapacidad. Pero el lunes que volvías era prórroga. ¿Viste? Para que lo tengas en cuenta, porque no siempre el doctor y eso lo voy a revisar. Igualmente yo cuando las tramité para pago, igualmente las monté todas juntas y monté todo pues seguido. Ahí se las van a pagar enteritas. Solamente le deben descontar los primeros 2 días de todas esas incapacidades. Ahora, segundo punto. Si la señora necesita reposo, lo que usted hizo es lo correcto. El médico tratante le tiene que dar la incapacidad. Se la tiene que dar. Porque el reposo hace parte del tratamiento de la señora. Solamente cuando el reposo no dé mejoría, les pongo el ejemplo que les decía ahora, me operaron de un hombro y yo quedé con el dolor y me va a doler igual si estoy acostado, sentado, parado, trabajando o en la casa. Ya ahí no me van a incapacitar. No porque el dolor sea o no sea incapacitante, sino porque la incapacidad ya no genera mejoría para la persona. Entonces, si no es parte del tratamiento, cuando la incapacidad es parte de un tratamiento.
Si la incapacidad ya no hace parte del tratamiento, entonces ya no le van a dar incapacidad. Pero en ese caso específico, el reposo es obligatorio. Ahora, hay otra cosa importante, Catalina. Riesgo no es pronóstico. Yo puedo ser de alto riesgo cardiovascular y no quiere decir que me va a morir de infarto, ¿no? Estoy gordo, estoy viejo, tengo antecedentes de hipertensión, pero eso no me garantiza que me va a dar un infarto. Entonces, lo que pasa es que al ser de más riesgo, pues me tienen que prestar más atención. Entonces, ser embarazo de alto riesgo, lo que quiere decir es que esa mamá tiene controles más seguidos y probablemente con especialista. Pero eso no quiere decir que el embarazo vaya a acabar mal. El embarazo puede acabar perfectamente normal. ¿Vale? Bueno. ¿Qué otra duda tienen, mis muchachos? Bueno, entonces. Profe, igual usted sube esta clase, ¿cierto? Les voy a subir la presentación aquí. Aquí después de este encuentro 4, ahí les voy a subir la presentación, ¿vale? Para que la tengan. Bueno, muchachos. Profe, qué pena. Sí, dime. Qué pena. Profe, lo que pasa es que mi grupo, cuando fuimos a subir el trabajo de hoy, que había pendiente de lo de analizar la enfermedad, ya se había cerrado el tiempo, profe, no lo alcanzamos a subir. Envíenmelo al correo. ¿Sí? Ah, bueno, profe, ya lo envió. No pasa nada. Gracias. No pasa Gracias. nada. Bueno. En la unidad 2, encuentro 4, vamos a hacer el ejercicio para dentro de 8 días. ¿Queda claro? Unidad 2, encuentro 4. Ahí vamos a subir el ejercicio. El ejercicio, mis muchachos, también lo vamos a hacer en grupo. Ay, se bloqueó. Profe, ese trabajo se subía uno por grupo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. ¿Ahí están viendo el archivo o no? ¿Un Word? No, profe. Apenas va a transmitir. Ah, ok. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí, profe. Pues este ejercicio también es en grupo. En los grupos que trabajaron, el que quiera solo, pues lo hace solo, pero lo ideal es que lo hagamos en grupo porque a mí me encanta es que esto da para alegar. Lo que yo espero que hagan con estos ejercicios es que aleguen y que el uno diga que sí y que el otro diga que no. Porque así es que uno se aprende y convence al otro. Y en la próxima clase vamos a sacar la primer media horita, igual que hoy, para que tratemos de resolver dudas y cosas que tuvimos. ¿Listo? Bueno, este caso se llama Ramón Ramírez. El señor nació en 1971. Ingresó en el 2001 a esta compañía. En esta compañía básicamente lo que hacemos es dulces. Y el señor tiene el cargo de cocinador. Es una empresa del sector privado. Tiene un contrato a término indefinido. El señor es bachiller. Es casado y tiene 2 hijos, de 17 y de 20 años. Un cocinador... Espérenme un segundo, yo minimizo acá porque no estoy viendo el texto. Ya. Un cocinador lo que hace es alimentar unas ollas. Son unas ollas grandes, ahí hay que coger el bulto de azúcar, vaciar el bulto de azúcar, luego agregarle agua, saborizantes, colorantes, y eso se revuelve en forma manual con un mecedor, pero ese mecedor es metálico. ¿Sí? Entonces, ese señor lo que hace es revolver, hagan de cuenta el caldero de una bruja. Esa olla está apoyada en unas soportes fijos y abajo tiene calor. Entonces el señor revuelve eso y al final tiene que girar la olla, no la tiene que alzar, solamente girarla, vacía ese caramelo que está ahí ya derretido y ahí ya hay otro cargo que es el temperador ya lo mueve, lo va enfriando, lo acaba de revolver y ya ahí sigue un proceso para hacer los dulces. El señor en el cargo manipula bultos de azúcar de 25 kilos, un balde de 5 litros de agua, que es agua caliente para facilitar, digamos, la disolución,
El mezclador, que les dije es una barra metálica, más o menos pesa 500 gramos, 1 libra. Y ese señor en el 2014 comienza a tener incapacidades por dolor en el brazo derecho. Ese es el brazo dominante del señor. Lo operan del manguito rotador en septiembre del 2015. Él se enferma en abril, más o menos 1 año y medio después, lo operan del manguito rotador. Dura incapacitado 103 días y lo operan del otro lado. Como pueden ver aquí, la empresa no lleva seguimiento de las incapacidades. Miren que no hay casi información del caso, ¿sí o no? Solo sabemos que el señor lo incapacitaban del hombro y lo operaron. Lo operaron de un hombro y a los 100 días, o sea, a los 3 meses y piquito, le operan el otro. Aquí nadie tiene resonancia, no hay seguimiento de esas incapacidades, bien, nada. Y lo incapacitan después de la segunda cirugía 208 días más. Cuando vuelve de la cirugía, esto ya es para el 2016, en julio del 2016, le hacen un examen de ingreso y el médico nos dice, no manipule cargas de más de 5 kilos con ambas manos, no realice tareas por encima del nivel de los hombros y haga pausas activas cada 10 minutos. ¿Qué hizo la empresa? Lo volvió a poner en su labor habitual de cocinador, mezclando, que porque pues casi nadie sabe preparar ese caramelo, ¿sí? Es un cargo que no mucha gente sabe hacer ese caramelo, entonces el señor lo dejan revolviendo. Pues como eso no es por encima del nivel de la cabeza, como en la barra no pesa sino 500 gramos, al señor lo dejan revolviendo y le ponen un auxiliar para que le cargue el azúcar, le cargue el agua y el señor solamente revuelve y el otro vacía la olla. El señor revolviendo pues sigue teniendo incapacidades. En el 2016 faltó 238 días. En el 2017 197 y en el 2018 204 días. En ese 2018 llega una calificación de la Junta Nacional. La empresa aquí no se había dado ni por enterada de que lo estaban calificando. Del 16 de agosto del 2018 como enfermedad laboral, con una pérdida de capacidad del 18.2%. La empresa entonces dice, lo voy a reubicar en el área de empaque. Entonces ahora el señor lo que hace es, allá en el área de empaque, escoger, revisar el producto, va mirando, coge unos dulcecitos al azar, va mirando y que estén bien empacados, que vengan bien, que no estén partidos, que no tengan burbujas. Eso es lo que está haciendo el señor ahora. En ese puesto está ubicado desde el 2018 hasta la fecha. Tiene restricciones vigentes que se las dio la ARL hasta el 24 de junio de este año. Se las dio la ARL de la empresa y tiene pendientes citas de clínica del dolor cada 3 meses. El señor está en manejo de clínica del dolor porque le quedó dolor en los brazos que no le mejora con el tratamiento. ¿Alguna duda del caso, muchachos? ¿Está claro lo que tiene el señor? Estas historias tienen la información de lo que hay en las empresas. Al principio yo le decía a una de las compañeras, creo que era Camila, yo le decía, mire, las empresas tienen huecos de información enormes. Usted llega a una empresa a coger un caso y eso hay un montón de información que no está. La compañera que nos contaba ahora del caso que tiene en Pereira, uno dice, ah, bueno, ella está trabajando en una empresa. Le aseguro que le revientan chicharrones. Usted dice, pero ¿esto dónde estaba? ¿Cómo es posible que no supiéramos de este caso? Así son las empresas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio, mis muchachas y muchachos? ¿Qué causas de fuero le ven ustedes a este trabajador? Ahí en la historia. ¿Qué creen que le genera a ese señor una protección? No, yo pienso que es porque tiene estas cosas, yo pienso que es porque le hicieron esto, yo pienso que es este papel que debe tener de esto. Traten de sacar una lista de cada una de las cosas que hace que ese señor tenga una protección especial. Un fuero.
traten de buscar ese caso. ¿Cuántos fueros puede tener un solo trabajador? Y a cada causa de esas, hagan una propuesta. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer para que ese señor se le tumbe ese fuero? Si ustedes dicen, no, este fuero no se le puede tumbar, entonces, ¿por qué no se le puede tumbar? Este es el abrebocas, mis muchachos, para lo que vamos a ver en las últimas 2 clases, que es lo del programa de reincorporación laboral. Y cómo ese programa de reincorporación laboral nos puede ayudar a tumbar esos fueros que tienen las personas. Pero quiero que hagan el ejercicio ahora con lo que saben hoy. ¿Qué duda tienen?